Eh, el punto de partida para desarrollar, digamos, ese tema tan amplio es partir de tener tres conceptos bastante claros, que a veces se confunden. En la práctica cotidiana de litigio, sobre todo, esos conceptos van y vienen y se usan indistintamente, y eso es lo que a veces genera un poco de confusión. ¿Por qué? Porque a veces nos referimos como sinónimos cuando hablamos de fuente de prueba, de medio de prueba y la prueba. Y son conceptos que tienen un ámbito, digamos, claramente determinable. A ver, pongamos un ejemplo concreto. Yo me encuentro conduciendo mi vehículo, ¿sí? Por cualquier avenida de la ciudad de Lima, y en un semáforo, no sé, cometo una infracción, me paso la luz roja y por ahí termino causando, digamos, lesiones a alguien. Entonces hay un accidente de tránsito y ustedes ya conocen el conducto regular de cómo la policía actúa en esas circunstancias. Entonces, en ese momento en concreto, cuando todavía no hay ningún proceso judicial instaurado, la pregunta es, ¿existe información vinculada a ese hecho? Por supuesto que sí. Esa información, ¿de dónde se obtiene? O sea, si nos proyectásemos a futuro, cuando ya estemos en un proceso, seguramente vamos a tener en ese proceso testigos. Pero esos testigos, ¿de dónde salen? Salieron precisamente de personas que estuvieron presentes el día de los hechos. Pero también van a haber objetos. Por ejemplo, una cámara no sé, la cámara de biovigilancia de la municipalidad. ¿Esa cámara contiene información? Por supuesto que sí. Y esa información más adelante se va a introducir al proceso. En efecto, así va a ser. Entonces, van a haber objetos o personas, ¿no es cierto?, o instrumentos en general que van a contener información. Esos objetos, sujetos o instrumentos en general que son susceptibles de contener información que nos van a servir luego en un futuro proceso, esos vienen a ser la fuente de prueba. Entonces, cuando hablemos de fuente de prueba nos estamos refiriendo al estadio anterior al proceso. Todavía no hay un proceso previo, pero desde el momento de la etapa previa al inicio de un proceso, un abogado que va a litigar, que va a presentar un caso a un tribunal, tiene que preparar su teoría del caso y además tiene que respaldar en documentación o en general en instrumentos que le van a permitir luego en el proceso lograr demostrar esa teoría de su caso. Entonces, al momento de suceder los hechos, hay que identificar cuáles son las fuentes de prueba que nos van a ser de utilidad en el proceso. Ahora, cuando ya iniciemos el proceso, cuando ya presentamos la demanda, formalmente sabemos que hay una parte de la demanda en la cual nosotros tenemos que enumerar cuáles son los medios probatorios que vamos a adjuntar. Documentos, testigos, peritajes, qué sé yo, las declaraciones de las partes vinculadas al caso. Entonces, todos esos instrumentos que ya la ley procesal le atribuye una denominación en concreto, vienen a ser los medios probatorios como tal. Esa es la denominación formal, medios probatorios, pero en el fondo siguen siendo esos instrumentos que en determinado momento anterior han sido fuentes de prueba. Son instrumentos que están conteniendo información y que nos van a permitir luego, en el proceso, digamos, demostrar esa teoría del caso que vamos a postular como parte de la demanda. Y hasta ahí detengámonos y notemos lo siguiente. Así como el demandante tiene su teoría del caso y también tiene sus medios probatorios, cuando se presente la demanda, se admite, se notifica al demandado, el demandado también tendrá su propia teoría del caso y adjuntará también sus medios probatorios. Y naturalmente, los medios probatorios de la demanda y de la contestación contienen información vinculado o que respaldan de alguna manera la teoría del caso de ambas partes. Durante el proceso, ¿no es cierto?, el punto es saber si esa información finalmente, en determinado momento, se va a terminar convirtiendo o no convirtiendo en prueba. Entonces, cuando hablemos de prueba, nos tenemos que situar en un momento todavía posterior, luego de que el proceso discurra su curso natural y lleguemos a un momento donde el juez va a decir, ¿no?, ya de todos los medios probatorios ofrecidos por el demandante y ofrecidos por el demandado se van a admitir los siguientes, se admiten tales, se hace la relación, se emite la respectiva resolución y después vamos a la audiencia de pruebas. El día de la audiencia de pruebas se supone que el objetivo es que se actúen esos medios probatorios ofrecidos por las partes.
En concreto, ¿en qué consiste ese hecho de actuación? Implica en que el juez va a tener que acceder a la información que cada medio probatorio pueda contener. Si es un documento, naturalmente se accederá a la lectura del mismo. Si es una cámara de videovigilancia, se accederá a su visualización. Si es la declaración de testigos, se tomarán los interrogatorios de las partes, de los testigos o de los peritajes, etc. En concreto, una vez que termine la audiencia de pruebas, el juez, ¿no es cierto?, ya tomó contacto con la información que cada medio probatorio ha contenido. Ahora la pregunta es, ¿toda la información introducida al proceso a través de esos medios de prueba, finalmente toda esa información es coincidente, uniforme, sistemática, o es probable que esa información sea contradictoria, no sistemática, no concordante? ¿Qué es lo más probable? Considerando que hay dos teorías del caso, por un lado de la parte demandante y por el otro lado de la parte demandada, y cada uno ha ofrecido sus medios probatorios, y naturalmente esos medios probatorios están proporcionando determinada información al proceso. Entonces, lo más probable es que toda esa información que el juez está logrando acceder en virtud de la audiencia de pruebas sea información no necesariamente coincidente, sea contradictoria o en parte puede coincidir o no. Entonces, ahí es donde vamos a llegar a este punto importante. Luego regreso al tema, a la diapositiva anterior. Vamos a llegar al sistema de valoración de los medios de prueba. Porque dependiendo cómo se valora esa información, vamos a llegar recién a determinar qué es prueba y qué no va a ser prueba. Es decir, la prueba todavía se obtiene en un momento posterior. Entonces, si nos situamos temporalmente hablando, cuando hablemos de fuente de prueba nos estamos poniendo en el contexto de la etapa anterior al proceso. Cuando hablamos de medio de prueba, cuando esas fuentes de prueba son ofrecidas al proceso en la demanda y en la contestación respectivamente, y cuando hablemos de prueba nos tenemos que situar ya en un momento posterior, luego de la audiencia de pruebas, cuando el juez hace la valoración de esa información. Entonces, si tuviéramos que hacer una especie de un paralelo, ¿no es cierto?, como un proceso de fabricación de algún producto. Una cosa es tener el producto todavía preelaborado y luego tiene que pasar por un proceso de refinamiento para luego tener el producto final. Entonces es más o menos así, porque en la audiencia de pruebas el juez lo que va a tener es la información de todos los medios de prueba que no necesariamente van a ser coincidentes entre todos, entre sí, ¿no? Entonces, a esa información es que se tiene que someter a un proceso, entre comillas, de refinamiento para luego ver el juez con qué información se va a quedar y con qué información no se va a quedar. Y finalmente, con la información que el juez decida quedarse, es que va a elaborar su argumentación, la motivación que va a trasladar en la sentencia en relación a los hechos. Esa sería la información ya refinada. Y no toda información que se ha obtenido en la audiencia de pruebas necesariamente va a llegar a formar parte de esta información final que se va a plasmar en la sentencia. Esa información que se plasma en la sentencia, en la motivación de los hechos, viene a ser lo que se conoce como prueba. Entonces las partes nunca ofrecen pruebas. La prueba se va a generar como parte de esta mecánica todavía al final. Entonces, no toda información, les decía, no toda información que se abstrae de todos los medios probatorios necesariamente va a llegar a convertirse en prueba. Solamente una parte de ellas. Entonces, es esa información que le genera certeza al juzgador en relación a los hechos controvertidos. Entonces, teniendo en cuenta estos tres conceptos, digamos, que como premisa general vamos a tomar, vamos ahora sí al punto central de esta exposición. A ver, en relación a los sistemas de valoración de medios de prueba, porque así como en las industrias, para efectos de pasar un producto preelaborado a la presentación final del producto, naturalmente existe un protocolo de qué hacer para que ese producto llegue a tener su presentación final. Es igual, el juez cuando tiene la información en la audiencia de pruebas, por un lado va a tener la declaración de los testigos, por otro lado va a tener la declaración de las partes, por otro lado va a tener la información que el juez pueda acceder luego de leer los informes policiales.
los peritajes. Entonces, teniendo esa información, ¿no es cierto?, esa información tiene que pasar una especie de proceso de refinamiento para recién convertirse en prueba. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace el juez para valorar esos medios, esa información y decir, esta información pasa y esta información no pasa? Porque, y me dirán, pero ¿y eso por qué es tan relevante? Porque de eso depende, señores, de eso depende que el juez establezca bien los hechos del caso y plasme los hechos correctamente establecidos en la sentencia. Y si el juez no hace una correcta valoración de esa información, elige alguna información relevante dejar de lado y se queda con solo alguna de ellas, el juez está reconstruyendo mal los hechos del caso y por consiguiente la decisión jurídica que aplica a esos hechos no va a estar bien. Y esa es la base precisamente para luego interponer un recurso de apelación. Y en el recurso de apelación, ¿qué vamos a cuestionar? Precisamente la mala valoración que el juez ha hecho respecto de esa información. Es decir, en el recurso de apelación, cuando nosotros cuestionamos una sentencia, claro, por un lado tenemos la posibilidad de cuestionar una mala interpretación de una norma, una aplicación indebida de otra norma, o simplemente el juez ha omitido aplicar una determinada norma. Esas son cuestiones, errores de derecho. Pero cuando interponemos un recurso de apelación, también podemos cuestionar el juzgamiento que el juez ha hecho respecto de toda la información que se le ha proporcionado. Es decir, el juez tiene la obligación de reconstruir los hechos del caso y plasmarlo en su sentencia. Y eso lo tiene que hacer con la información que abstrae de todos los medios de prueba. Pero entre el hecho de tener toda la información y finalmente plasmar la versión final de los hechos en la sentencia, hay un punto intermedio. Y esa es la etapa de valoración. Entonces, siempre nos dicen, la valoración de medios de prueba, eso es fácil, consiste en una labor donde el juez tiene que tomar en cuenta toda la información y hacer un razonamiento lógico de esa información. Pero ahí viene la pregunta central. ¿Qué es el razonamiento lógico? O sea, imagínense, ustedes son los jueces, están sentados en su pupitre, ¿no es cierto? Por un lado tienen la información, lo que dice el testigo, por otro lado lo que dicen las partes, y ustedes contrastan esas dos informaciones y esas informaciones no se condicen entre sí. Leen el informe de la policía, la investigación que ha hecho, inmediatamente sucedió el accidente, y esa información no se condice con lo que dice el testigo ni tampoco con lo que dicen las partes. Y a esto le podemos agregar algo más. Las conclusiones del peritaje no se condicen con lo que más o menos se visualiza en la cámara de videovigilancia. Entonces ustedes son los jueces, ustedes tienen toda esa información en su pupitre. ¿Cómo hacen para elegir cuál información eligen y con cuál información se quedan finalmente como jueces, cuáles dejan de lado y con qué información van a reconstruir los hechos del caso? Tendría que haber una especie de protocolo, ¿no? Claro, pero la norma del Código Procesal Civil nos dice, tenemos los sistemas de valoración de medios de prueba. Uno es el sistema de tarifa legal, que es un sistema ya desfasado, ¿no? Pero ¿en qué consistía el sistema de tarifa legal? Que en determinado tiempo histórico del desarrollo del hecho procesal se utilizaba. La ley le daba un valor probatorio a la información dependiendo de la naturaleza del medio probatorio, si es documento, si es testigo, es una especie de una tabla, ¿no? Si la información está probada con documento vale tanto, pero si es con testigo vale tanto. Entonces era más o menos una ecuación más matemática, ¿no? Mientras más puntos tengas, tal versión de los hechos era más creíble o no. Entonces ese sistema de valoración quedó desfasado. Ese es el sistema cerrado, donde el juez no tenía libertad para valorar esa información, sino simplemente se limitaba a aplicar el mérito probatorio que la norma le asignaba, dependiendo del tipo de medio probatorio. Ese sistema, como les digo, ya no se aplica. Pero de ese sistema pasamos al otro sistema, el de libre convicción. Y ahí se dice, ahora, el juez tiene libertad plena para decidir cuál información decide que va a plasmar en la sentencia y cuál va a dejar de lado. O sea, se le da absoluta libertad al juez. Pero eso también ya es peligroso,
Y por eso es que los jueces a veces dicen, no, pero es mi convicción, es mi íntima convicción. No, señor. Hoy por hoy, el sistema procesal ha desarrollado en cuanto a la valoración de medios probatorios y ya tampoco se aplica este sistema de libre valoración. Es decir, el juez no tiene absoluta libertad subjetiva para que él pueda decidir qué información elige y qué información no, porque si no termina convirtiéndose en algo muy subjetivo y no hay cómo controlar los riesgos de arbitrariedades dentro de esa subjetividad. Precisamente por eso, nuestro Código Procesal Civil en el artículo 197 nos habla del sistema de valoración de la sana crítica. Ese es el sistema que acoge nuestro Código Procesal Civil. Y en el artículo 197 lo que dicen es, el juez tiene que realizar una valoración conjunta y tiene que hacer una apreciación razonada. Eso es lo que dice la norma. Pero ahora la pregunta es, ya, sobre valoración conjunta se entiende. Es decir, el juez tiene que tomar en consideración lo que dijo el testigo, lo que dijeron las partes, las conclusiones del peritaje, lo que se visualiza en la cámara, etc. Ya, tiene que tomar en cuenta todo. Eso es la primera parte de la tarea. Pero la segunda parte de su tarea es realizar una apreciación razonada. Eso dice la norma, pero ahora, si queremos hacerlo o sea, hablar en términos operativos, ¿en qué consiste realizar esa apreciación razonada? De los medios de prueba, de las máximas de la experiencia, de los indicios y las presunciones. O sea, el juez tiene que hacer una apreciación razonada de todo ello. Y el resultado de eso recién va a ser lo que conocemos como prueba. Y eso es lo que se va a plasmar en la sentencia. Ahí entramos a lo que se viene postulando en la doctrina, todavía no está plasmado a nivel normativo, pero digamos que la sana crítica forma parte de este sistema de valoración que es la libre valoración, pero con un enfoque epistemológico de la prueba. O sea, ¿en qué consiste? Básicamente lo que hace este sistema, el cuarto, es complementar a la sana crítica, porque la sana crítica se queda en decirte, el juez tiene que realizar una apreciación razonada, pero no te dice qué tipo de razonamiento es el que debe aplicar. Entonces, en el sistema de valoración libre, con criterios de razonabilidad, lo que nos dicen es, tenemos que aplicar razonamientos lógicos. ¿Y qué razonamientos lógicos se pueden aplicar? Principalmente dos. ¿Cuáles son esos dos? El razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Entonces vamos a ver ahora, poniendo ejemplos, cómo un juez puede aplicar un razonamiento deductivo al momento de realizar la valoración de los medios de prueba, de esa información que ha abstraído de los medios de prueba. O en algunos casos tendrá que realizar un razonamiento deductivo. Eso va a depender de la naturaleza del caso. En ocasiones se tendrá que realizar un razonamiento deductivo y en otras ocasiones se tendrá que realizar un razonamiento inductivo. Y ese razonamiento se tiene que notar en la sentencia. Y cuando hagamos un control, si el juez ha hecho correctamente ese razonamiento, se va a notar si está bien hecho o está mal hecho. Y dependiendo de eso diremos, los hechos del caso han sido reconstruidos correctamente o de manera incorrecta. Y eso nos dará pie a presentar o no un recurso de apelación cuestionando los hechos de la sentencia. Pongamos un ejemplo. A ver, pensemos en un caso nomás de nulidad de acto jurídico, ¿sí? O de ineficacia, para hacerlo más rápido. De ineficacia de acto jurídico, ¿eh? Teniendo en cuenta como premisa lo siguiente. ¿Qué nos dice el razonamiento inductivo? Partimos de lo específico, de lo concreto, y a partir de tener confirmada cierta información en específico, podemos realizar una abstracción y hacer una conclusión, una inferencia, ¿no es cierto?, para hacer una regla general. Partimos de lo concreto, de lo específico, y hacemos una afirmación general. Entonces, en eso consiste el razonamiento inductivo, de forma más o menos breve. ¿Eso cómo se utiliza al momento de valorar los medios de prueba, o la información abstraída de los medios de prueba? Pongamos el ejemplo, les decía, un caso de ineficacia de acto jurídico. Ustedes saben que si existe una relación de acreedor y deudor, ¿no es cierto?, no se ha pagado la deuda, el deudor tiene un único inmueble, un patrimonio, un inmueble,
Y bueno, el acreedor en circunstancias normales está esperando que si no le pagan la deuda, bueno, va a iniciar su proceso de obligación, dar suma de dinero, y en ese proceso va a pedir el embargo de esa propiedad. Eso es lo que en teoría el acreedor más o menos se proyecta, ¿no? Pero ¿qué sucede si el deudor decide transferir esa propiedad? ¿Y se lo transfiere a quién? Casualmente, a su hermano. O sea, el deudor transfiere la única propiedad a su hermano. ¿Y cuándo hace esa transferencia? Lo hace precisamente cuando deja de pagar la deuda, o sea, o fechas, digamos, posterior, inmediato, ¿no? O sea, imagínense, ha pagado el mes de enero, la cuota de febrero, deja de pagar en marzo y en abril, mayo ya transfiere la propiedad a favor de su hermano. Pero coincidentemente, su hermano no vive en el inmueble. El deudor sigue viviendo en el inmueble. Entonces, más o menos esas son las circunstancias del caso. Entonces, el acreedor, digamos, cuando ya se da cuenta de que no le están pagando la deuda y encima revisa en registros públicos, ve que la única propiedad de su deudor ya no está a su nombre, ahora está a nombre de su hermano. Entonces, el acreedor va a interponer una demanda de acción pauliana, ¿no es cierto?, ineficacia de acto jurídico, pidiendo que el juez deje sin efecto esa compra-venta para que él más adelante en su proceso de obligación de dar suma de dinero pueda embargar ese inmueble y sacar a remate. Entonces, en este proceso de ineficacia del acto jurídico, ¿qué se tiene que probar? Se tiene que probar la existencia del crédito. Y eso es fácil de probar. Seguramente pueden tener un contrato de mutuo, no sé. Ya. ¿Qué más se tiene que probar? Se tiene que probar el acto de transferencia patrimonial realizado por el deudor al tercero, ¿no es cierto? Ya. Y ese acto también se va a probar porque se adjunta la copia literal y ahí está, la información se verifica rápidamente. Sí, el deudor ha transferido el único patrimonio a favor del tercero. ¿Qué más? La norma exige que se acredite la mala fe del tercero. O sea, para que se declare fundada la demanda de acción pauliana y el juez deje sin efecto esa transferencia del deudor al tercero, no solo se tiene que probar la existencia del crédito, la transferencia patrimonial, sino además se tiene que probar la mala fe del tercero. Es decir, el tercero sabía de la existencia de la deuda y a sabiendas adquiere un patrimonio del deudor. O sea, o simplemente que se ha coludido con el deudor para efectos de burlar la acción de cobranza del acreedor. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, se acreditaría la mala fe del tercero. Entonces, obviamente no va a haber un documento firmado del deudor y el tercero diciendo nos vamos a coludir para afectar al acreedor. Ese documento no va a existir, porque para hacer las cosas malas no se dejan pruebas, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener un documento así y decirle, señor juez, mira, esto acredita que se han coludido para no pagar. Entonces, no existe ese medio probatorio, pero el demandante tiene que probar esa mala fe. Entonces, lo que el demandante va a decir, señor juez, no tengo un documento que acredite que se han coludido el deudor con el tercero para hacer esa transferencia para no pagarme. No tengo cómo probar eso. Pero sí le puedo demostrar lo siguiente. Uno, el comprador no es un tercero completamente ajeno, es su hermano. Dos, la fecha en que se realiza la transferencia patrimonial no es 2, 3 años antes de la existencia de mi crédito, sino es cuando ya me debía, y es más, es al mes siguiente de que me deja de pagar 2 cuotas de mi deuda. Entonces, primer punto que estoy acreditado, está acreditado. ¿Es su hermano o no es su hermano? Sí. ¿Está acreditado o no está acreditado la fecha en que se celebró esa transferencia? Que es cuando se dejan de pagar 2 cuotas de la deuda. Sí, eso es indudable. ¿Está probado o no está probado de que con esa transferencia, digamos, además, ¿está probado o no está probado que quién vive en el inmueble? ¿El deudor o el nuevo propietario? Sigue viviendo el deudor. Entonces, señor juez, a partir de estos hechos, que son información perfectamente verificable, hagamos una abstracción. ¿Qué es lo más probable? ¿Es más probable creer que se han coludido para afectar al acreedor o no es probable esa posibilidad?
a partir de estos tres hechos contundentes, ¿qué es más probable? ¿Es más probable que sí se han coludido, que sí hay mala fe, o es improbable que haya mala fe? Es probable, ¿no es cierto? Es más probable. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una inferencia. A partir de hechos aislados específicos, estoy haciendo una inferencia para llegar a una conclusión. Es bastante probable que ellos han actuado de mala fe. Señor juez, no tengo la prueba de que ellos han firmado diciendo nos ponemos de acuerdo para afectar al acreedor, porque esa sería la prueba de oro. Pero, señor juez, estoy probando hecho 1, hecho 2, hecho 3, que son incuestionables. A partir de ello, de hechos específicos, hago la abstracción. ¿En qué consiste el método de razonamiento inductivo? Precisamente es partir de lo específico hacia lo general. Es lo opuesto al razonamiento deductivo. En el razonamiento deductivo partimos de algo general hacia algo específico. Entonces, en este caso que yo acabo de explicarles, el juez va a establecer un hecho en la sentencia. ¿Cuál es el hecho que va a establecer en la sentencia? En este proceso está probado, más allá de cualquier duda razonable, que existe mala fe del tercero. Pero ¿cómo llega a establecer ese hecho? Porque está probado que son hermanos. Está probado por la fecha en que se hizo la transferencia, es cuando ya existía la deuda y se habían dejado de pagar 2 cuotas. Y está probado, ¿no es cierto?, que en el inmueble sigue viviendo el deudor. Entonces, esos hechos permiten hacer una inferencia y llegar a una conclusión general. Está probado la mala fe y con ello fundada la demanda. Entonces, en esa sentencia, en la motivación, cuando el juez reconstruye los hechos, el juez en su sentencia está estableciendo el hecho. No hay un medio probatorio que de manera directa te acredite la mala fe del tercero. Pero a partir de este razonamiento, mira, es como que estoy sentado en mi pupitre, yo como juez, tengo esta información específica y hago una abstracción general, y llego a una conclusión general. Hay mala fe. Entonces, ¿qué es lo que el juez acaba de hacer como parte de la apreciación razonada? Porque ¿ha hecho una valoración conjunta? Sí, ha tomado en cuenta toda la información. Ahora, ¿ha hecho la apreciación razonada que exige el sistema de valoración de la sana crítica? Sí. ¿Y qué tipo de razonamiento ha aplicado al momento de reconstruir los hechos? Un razonamiento inductivo. Entonces, en la gran mayoría de los casos judiciales, donde se tiene la necesidad de probar hechos, los abogados siempre vamos a procurar inducir al juez a que realice un razonamiento inductivo para que reconstruya los hechos del caso y sobre esos hechos reconstruidos aplique el derecho que corresponde. Por ejemplo, pensemos en otro caso distinto al que acabo de poner, de acción pauliana. Pensemos en un caso de simulación de acto jurídico. Entonces, hay una persona, ¿no es cierto?, que está siendo investigada por delito de... O sea, una persona tiene temor de que más adelante se le investigue por lavado de activos. Entonces, ¿qué hace? Empieza a transferir su patrimonio y esas transferencias no son reales. Entonces hace transferencias temporales, simuladas. En el fondo él sigue siendo el propietario. Entonces, si alguien quiere interponer una demanda en nulidad de acto jurídico respecto de esos actos simulados, de esas transferencias simuladas, lo ideal sería tener un documento donde efectivamente ellos se ponen de acuerdo para hacer la simulación. Pero en la realidad no vas a encontrar, en un caso de la vida real no vas a encontrar ese documento porque, como les repito otra vez, para hacer cosas malas no siempre los intervinientes dejan pruebas así de contundentes. Por el contrario, se cuidan, ¿no es cierto? Entonces, el abogado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ofrecer hechos específicos, fechas, lugar,
circunstancia en que suceden esos hechos. Y a partir de toda esa suma de hechos específicos, hacer una abstracción y decirle, es más probable que este acto sea simulado. No es real. Es una transferencia sin efecto real. Entonces, esa es la dinámica probatoria. Y el juez en su sentencia, cuando uno lee la sentencia de un juez, tiene que percibir ese razonamiento realizado por el juez al momento de reconstruir los hechos. Ahora bien, eso es cuando hablamos del razonamiento inductivo. Pongamos ahora un ejemplo donde el juez tenga que realizar un razonamiento deductivo. A ver, al momento de reconstruir los hechos del caso. Y después pondremos un caso y veremos qué tipo de razonamiento el juez tiene que aplicar al momento de analizar los medios probatorios para reconstruir los hechos del caso. A ver, imaginemos que de pronto yo soy Percy Santos, un buen día me llega una notificación a mi casa, una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Y me dicen indemnización por daños y perjuicios porque ha ocasionado un accidente de tránsito. Y efectivamente, está la placa de mi vehículo, el modelo, el color y la placa de mi vehículo, vinculado a un accidente de tránsito y que se ha ido a la fuga. Y ahí está la cámara de videovigilancia, captó mi vehículo, ahí está la placa, se visualiza. Entonces, por eso es que la víctima, luego de ir al hospital, ¿no es cierto?, recuperarse 6 meses después, hacer toda la terapia y todo lo demás, acude a la comisaría para ver cómo está investigándose su caso y le dice, mira, esta es la información que tenemos. Hemos conseguido cámaras de videovigilancia y acá está, este es el vehículo, esta es la placa, es el color, el modelo, marca. Entonces, han cruzado información con registros públicos y ¿quién sale como propietario del vehículo? Salgo yo. Entonces, por eso es que me demandan a mí el pago de indemnización por daños y perjuicios. Entonces, ¿cuál es la teoría del caso del abogado de la parte demandante? Percy Santos es propietario de tal vehículo, de tal marca, modelo, color y placa. Y en fecha tal, en la avenida tal, a horas tal, se pasó la luz roja o iba conduciendo a excesiva velocidad y me atropelló. Y luego se dio la fuga. Y por tanto me ha causado daños y pido $50.000 de indemnización, digamos. Esa es la demanda, esa es la teoría del caso. Y tiene los medios probatorios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los medios probatorios? Ahí está la imagen del video, la cámara de vigilancia. Es más, los testigos también, porque testigos han apuntado la placa. Hay testigos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos haber ofrecido? Elementos, pues, elementos del ambiente, en el área que ha ocurrido. Capaz, claro, se hace un peritaje, ¿no es cierto? En la policía hace un peritaje, el informe pericial, perfecto. Y los policías toman declaración a veces cuando sucede el hecho, como parte de la investigación inmediata, y hay personas que efectivamente dan cuenta, señalan, ¿no? Refieren, sí, esta ha sido la placa del vehículo. Entonces, digamos que hasta ahí la demanda en mi contra está bien documentada, está bien respaldada con medios probatorios. Me llega la demanda a mí, pero casualmente yo digo, oye, pero no soy tan desgraciado, ¿no? O sea, si yo hubiera sido partícipe de un accidente, pues lo hubiera procedido como corresponde, ¿no? Pero no, o sea, yo ese día no estuve en la avenida Arequipa donde fue el accidente. Ese día yo estuve de viaje con mi vehículo por el sur. Era un sábado, estaba en la playa. Entonces, voy a hacer mi defensa. Y mi teoría del caso, ¿cuál va a ser? Señor juez, yo no participé del caso. O sea, mi vehículo y yo no hemos formado parte del accidente. Yo no he sido. Capaz, por ahí, alguien clonó mi placa.
y le puso un modelo similar a mi carro, y el mismo color, le puso la misma placa. No puedo asegurar qué pasó, yo no sé, yo como Percy Santos, yo no puedo afirmar categóricamente si han clonado o no mi placa. Y eran delincuentes que tienen un mismo modelo de mi auto y le han puesto la misma placa. No lo sé. Pero yo sí estoy seguro de algo, convencido, que yo ese día estuve en el sur. Y acá está, mira, tengo en mi Facebook ese día, salgo en la playa, inclusive con mis amigos salimos ahí con mi carro y ahí sale la placa, y estamos y es más, podemos pedir imágenes a la cámara del restaurante de la playa del sur de ese día, y ahí sale mi vehículo. Entonces, ese caso, o sea, mi teoría del caso va a ser negar los hechos. No he sido yo, no he formado parte del accidente. Ahora, en este caso en particular, ¿yo qué medios probatorios voy a ofrecer como abogado del demandado? O sea, como defendiéndome, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Testigo, mis amigos con el que estuve en la playa. Las capturas de Facebook, de mis redes sociales, que ese día me tomé fotografías en la misma hora del accidente, en la playa del sur. Y el video de cámara de vigilancia del restaurante o del hotel donde estuve ese fin de semana, donde se ve que efectivamente entra mi vehículo el día anterior y salgo al día siguiente. Entonces, imagínense, ustedes son los jueces, están sentados en sus pupitres, ya tienen la información de los testigos de la demandante, tienen la información de la cámara de videovigilancia, que efectivamente sale el auto del mismo color, marca, modelo y placa, y también sale toda la información policial. Eso que favorece, digamos, o respalda la teoría del caso de la parte demandante. Pero yo como demandado he ofrecido también información contundente en relación a que he estado en otro sitio. Eso es lo que se conoce como la coartada, ¿no es cierto? En las películas siempre vemos, cuando el policía interviene, dice, no he sido yo estuve en la coartada. A ver, en ese caso, yo les decía, cuando hacemos un razonamiento deductivo, partimos de una premisa general, ¿no es cierto?, a una conclusión específica. Más o menos cómo funciona la lógica deductiva. Pongamos un ejemplo. ¿Cuál puede ser la premisa general? Obviamente tiene que ser algo que no acepte cuestionamiento, una regla aceptada por todos. Por ejemplo, no sé, todos los seres humanos tienen sentimientos. Buenos, malos, negativos, positivos. Todos los seres humanos tienen sentimientos, o tienen emociones, sentimientos, emociones. ¿Eso se puede negar como regla general? No, porque es una cuestión generalizada, ¿no es cierto? Y decimos, y ahí va lo específico, ¿no? Percy Santos es un ser humano. Esa es la premisa menor. ¿Y cuál es la conclusión? Entonces, Percy tiene sentimientos. ¿Se dan cuenta? No estoy probando que Percy tenga sentimientos y emociones. Estoy llegando a esa conclusión a partir de hacer una deducción partiendo de una regla general. Si todos los seres humanos tienen sentimientos y emociones, y Percy es un ser humano, entonces Percy tiene emociones. Esta última afirmación es el resultado de una deducción de las dos premisas anteriores, ¿o no? En eso consiste la lógica deductiva, que se diferencia de la lógica inductiva que expliqué hace un momento, donde se parte de lo específico, de varios hechos específicos, se hace una abstracción y se establece una conclusión genérica. Eso es en el razonamiento inductivo. Pero en el deductivo es al revés. Tenemos una regla general, una premisa general, y a partir de esa premisa general llegamos a una conclusión específica.
veamos cómo se aplicaría ese razonamiento deductivo en este ejemplo que he puesto sobre indemnización y daños y perjuicios seguido de mi contra, por el accidente con mi auto. A ver, entonces mi estrategia como demandado es plantear, tengo mi coartada, y yo voy a probar que ese día de los hechos, del accidente y la hora, yo estuve en la playa del sur. Entonces, el juez va a hacer este razonamiento. A ver, una regla general. Es imposible que una persona pueda estar simultáneamente en dos lugares. ¿Ese es un hecho incuestionable o no? Claro. Es imposible que una misma persona pueda estar simultáneamente en dos lugares. Eso es un hecho general. Percy Santos en este proceso ha probado que el día de los hechos y la hora estuvo en la playa del sur, ¿o no? Está probado. Entonces, Percy Santos no ocasionó el accidente en materia de litis. ¿Qué acaba de hacer el juez? ¿Qué tipo de razonamiento acaba de hacer para reconstruir los hechos de este caso? No ha hecho un razonamiento inductivo, ha hecho un razonamiento deductivo. Y se dan cuenta que en este caso en particular es imposible aplicar el razonamiento inductivo. Correspondía aplicar un razonamiento deductivo. Entonces, señores, cuando un juez tiene que, o sea, imagínense, el día de hoy se lleva a cabo la audiencia de pruebas. Ya tengo todos los documentales en mi pupitre. Tengo la declaración del testigo, se apunta, se toma nota y se hace el acta. Tengo la declaración de las partes. Tengo el informe del perito. Y es más, el día de la audiencia se llama al perito, se le interroga y demás. Tengo todo eso en mi pupitre. Yo les decía, esa información que el juez tiene en su pupitre, luego de la valoración de los medios de prueba, no siempre va a estar sistemática, coincidente. Por el contrario, va a ser información que se contradice inclusive. Y el juez va a verse obligado, no se puede quedar con toda la información. Toda la información no puede plasmarla en la sentencia. Tiene que plasmar, tiene que discriminar, cierta información lo va a dejar y cierta información sí lo va a plasmar en su sentencia. Pero ¿cuál es el protocolo para que el juez diga esto sí, esto no, esto sí, esto no? Aplicar los métodos de razonamiento, deductivo o inductivo. ¿Y cómo el juez decide cuándo aplica uno u otro? Eso va a depender de la naturaleza del caso. Entonces les he puesto dos ejemplos de ineficacia de acto jurídico y de nulidad de acto jurídico, donde perfectamente se podía aplicar el razonamiento inductivo. Y al final, con el caso del accidente de tránsito y el proceso de indemnización por daños y perjuicios, les he puesto un ejemplo donde claramente se nota la aplicación del razonamiento deductivo. Entonces, señores, con esto termino. Y muchas gracias.